ayer pues, les había comentado en cuanto al tema de un resumen y obviamente ese resumen persiste para el día martes. Espero que no se haya dado malentendido y algunos tal vez por esa situación no se fueran a conectar el día de hoy. Qué bueno que hayan conectado porque el día de hoy iniciamos ya con la tercera unidad. Ojo, con lo que vamos a hablar en esta tercera unidad o a partir de hoy, pues ya no va a ser objeto de evaluación para este segundo parcial, sino ya específicamente sería para el examen final. Entonces, a eso me refiero, o me refería el día de ayer, en cuanto al tema de que el día martes, ¿verdad? Que es nuestra última clase previo al examen, al segundo examen parcial, pues que platicaríamos algo de manera resumida para que ustedes tengan un mejor panorama en cuanto a su segundo examen parcial. También quiero agregarles que dentro de las preguntas de ese segundo cuestionario que ustedes van a estudiar y a la vez presentar en su momento, pues hay algunas preguntas que tienen que ver con el derecho consuetudinario. Ojo, hay algunas preguntas que sí platicamos en cuanto a la costumbre, ¿va? Que es delegada, delegante. Entre ellas, pues esas sí son objeto de que ustedes las contesten porque las vimos dentro del programa. Pero más aún, a fondo, hay algunos temas que tienen que ver con el derecho consuetudinario que toman en cuenta en el libro, pues esos no es obligatorio que los respondan porque no las desarrollamos. No sé si me explico o me doy a entender, pero si gustan, pues les hago una especie de reseña de qué es lo que ustedes no deberían. Bueno, pueden ustedes estudiarlo igual, pero creo que yo en su momento les mencioné a ustedes que no iba a venir dentro de este examen, segundo examen parcial. ¿Estamos bien con esto? No sé, ¿alguna duda? Todo claro, licenciado. Bien, excelente, entonces, ahí estamos. Entonces, sí, específicamente vamos a si tienen ustedes el libro de texto, pues es en cuanto a ese, bueno, en este libro, pues es la página 65 que establece el orden consuetudinario, ¿verdad? La definición de costumbre, los elementos de la costumbre, las clases de costumbre, y la definición del derecho consuetudinario. Estos aspectos pues van a ser opcional para que ustedes lo desarrollen en ese, bueno, pues se encuentran contenidos en las preguntas de ese cuestionario que ustedes van a resolver, pero que yo les mencioné que como no se conoció dentro del programa, porque es programa que se conoce en el segundo curso de Introducción al Derecho, en este caso Introducción al Derecho 2. Entonces, esto, por eso es que no va a ser objeto de evaluación. Igual también las características del derecho consuetudinario que establece inciso A, conciliador, oral, y también la positividad en el consenso, ventajas del derecho consuetudinario, pues estos no vendrán, ¿verdad?, para su segundo examen parcial. Bien. Perdón, licenciado. En el libro está específicamente donde está el área del cuestionario, pues sí están enumeradas de las 16 hasta la 29 que hablan los temas que usted nos estaba comentando. Bueno, excelente. Gracias, Claudia, por esa observación. Entonces, compañeros, esas preguntas que acaba de mencionar, a ver, de la 16 me dijo. Licenciado, de la 16 a la 29 están, pues están señalizadas como un color negrito. La numeración 16, ajá, a la 29, y después ya sigue el orden normal. El orden normal. Sí, si no estoy mal, la 16 es elabore un cuadro de clasificación de las fuentes del derecho. Bueno, esa es la que tengo yo, no sé. No, acá dice defina el concepto de costumbre. Es que hay Sí, dos listados, dos numeraciones. sí. Está la secuencia normal, pero se salta de donde está la 44
se salta a un número 16 que habla lo del derecho constitucionario. Ah, Y bueno, esa es la pregunta 29, pero sí están acá bueno. sí Lo que, resaltadas. lo que tenga que ver con costumbre, con derecho consuetudinario, pues obviamente no lo van a ir contestando. A algunos aspectos generalizados como delegante y delegada, esas, pues obviamente esas sí las vimos, ¿verdad? Dentro de las fuentes de, algunas fuentes del derecho. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar de ser un poco breves, ¿verdad? Porque suele, hasta cierto punto, me sucedió el año anterior, en el cual pues se dio una leve confusión en cuanto a algunas preguntas que yo realicé para segundo parcial de los estudiantes en su oportunidad. Y resulta que me respondieron con algún contenido de, de esta tercera unidad. Entonces, yo creo que chequen ustedes en su libro de texto, de su bibliografía, o bien lo van apuntando. El día de hoy iniciamos esta tercera unidad con lo que es esa jerarquía de las normas jurídicas y su ámbito de validez. Es ahí donde iniciamos esta tercera unidad. Se los vuelvo a reiterar, no es objeto de examen para este segundo parcial. Esto va a ser específicamente el contenido, el inicio del contenido para su examen final. Muy bien, entonces cuando hablamos de esa jerarquía de las normas jurídicas y su ámbito de validez, pues establecemos entonces que como en todo ámbito del derecho, pues existen ciertas jerarquías, ¿verdad? Desde la creación del derecho en sí, pues ya existían, el derecho surge cuando surgen las clases antagónicas o bien existía un grado, ¿verdad? En el cual existía dominantes y dominados, ¿verdad? Y en este caso, entonces, también las leyes tienen cierta jerarquía. En este caso, establecemos, de acuerdo al interés que tienen, ¿verdad? Que básicamente si existe jerarquía de leyes, pues ¿cuál consideran ustedes que es la máxima ley o la ley que es la más preponderante en nuestro medio? ¿Algún compañero o compañera? A ver, ¿me escuchan? Bien, continuamos entonces. Sí, efectivamente, si hablamos de jerarquía de leyes, pues establecemos que la máxima ley en nuestro medio es la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Es la máxima y desde luego que no debe contrariarla ningún otro tipo de leyes, porque cuando se contraría la ley, o en este caso la Constitución, pues es nulo ipso iure. Eso significa que es nulo, ¿verdad? En toda su extensión y desde luego que no tendría valor ningún otro tipo penal. Hay temas que vamos a ver más adelante que tienen que ver con derechos humanos, en materia de derechos humanos, que consideran, de acuerdo al artículo, bueno, en este caso lo anticipo, pero todavía no lo vamos a desarrollar, el artículo 46 de nuestra Constitución o de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la cual establece esa preeminencia del derecho en materia de derechos, en derechos humanos, en materia de derechos humanos, existe preeminencia sobre el derecho interno, según dice ese artículo constitucional, porque se encuentra dentro de la Constitución. Sin embargo, hay muchos criterios, hay algunos que comparten entonces que existe esa preeminencia o no, ¿verdad? Eso lo vamos a analizar más adelante. Bueno, pero ¿a qué nos referimos con esa jerarquía normativa? Entonces, de acuerdo al autor, dice que cada sistema jurídico contiene una norma jurídica fundamental u originaria que surge a través de un consenso, ¿verdad? En este caso de la revolución, de la conquista, y que recibe el nombre de ley fundamental o constitución. Su característica particular es que se encuentra en la base del sistema jurídico y de ella se desprende el resto de normas del sistema. Entonces, la misma tiene previsto los procedimientos de creación de estas normas del sistema jurídico. Entonces, la máxima ley se puede establecer, o la ley fundamental, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Ese es el que ocupa el primer lugar, o ocupa el lugar jerárquico más alto, ¿verdad?
del sistema jurídico y determinan cuál es, o sea, se determina a través de esa ley en qué consiste o cuáles son ese orden de jerarquía, ¿verdad? Del resto de las demás normas, ¿verdad? Si tienen el libro que yo tengo, pues dice definición de jerarquía con doble L, ¿verdad? Y no, efectivamente, en este caso, si hablamos de jerarquía, ¿verdad? Es la importancia que cada norma tiene con relación a las demás normas jurídicas asignada obviamente por el Estado para la regulación de la conducta, obviamente, ¿verdad? Siempre para esa regulación de la conducta del ser humano dentro de una sociedad. Esta importancia está sujeta a aspectos de tipo formal, ¿verdad? En cuanto a su creación, el contenido general y también su parte especial, así como su desarrollo y también su aplicación. Esto es en cuanto a esa definición de jerarquía. En cuanto a las normas constitucionales, estas normas constitucionales, bueno, son leyes que dependen o se desprenden de la Constitución. Entonces son aquellas normas de mayor jerarquía dentro de un Estado y cuyo órgano de creación es la Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de ellas tenemos, bueno, fíjense que acá hablan de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces estas leyes constitucionales, como la Carta Magna o la Constitución, que es la máxima, ¿verdad? O sea, la ley fundamental, pues a través de la creación de una ANN, Asamblea Nacional, ANC, perdón, Asamblea Nacional Constituyente, pues fueron creadas, ¿verdad? Las leyes que voy a mencionar a continuación. Y estas leyes, ¿verdad? Tienen rango constitucional, eso sí, no superior a la Constitución, pero sí se desprenden o están casi a la altura de nuestra Constitución. Entonces, ¿cuáles tenemos, verdad? Fueron creadas a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Ojo con esto, cuando fue creada o modificada o reformada la Constitución en el año 1985, cuando el primer gobierno civil, creo que en ese entonces el primer gobierno civil, después de muchos gobiernos militares, fue el de, creo yo, de Vinicio Cerezo Arévalo, ¿verdad? El primer gobierno civil electo. Ahí se realizaron algunas modificaciones, reformas, no solamente a la Constitución, sino que también se crearon estas leyes, que son las que vamos a mencionar a continuación. ¿Cómo se conformó esa Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, por sectores, ¿verdad? Ahí hubo juristas, hubo varios sectores de la población, entre ellos también la iglesia, tanto católica como evangélica, algunas ONG en ese entonces, alguna representación de la sociedad civil, etcétera. Y en base a ese grupo de personas, pues se llegó a consensos para crear, modificar o reformar las leyes, iniciando por la Constitución, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos, en primer lugar, dentro de estas leyes de tipo constitucional, tenemos a la Constitución Política de la República de Guatemala. Y dentro de ellas, pues está también como inciso B, inciso A, la Constitución Política, inciso B, las leyes constitucionales, o sea, leyes que se desprenden de la Constitución, y son específicamente 4. Está la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Luego, también está como número 2 la Ley de Orden Público. Luego, la número 3, la Ley de Emisión del Pensamiento. Y por último, la ley electoral y de partidos políticos. Estas son las 4 leyes constitucionales. Pero ojo, se divide entonces las normas constitucionales en 2. En la Constitución Política de la República de Guatemala y estas leyes que se consideran leyes constitucionales y que son específicamente 4. Se las repito. Ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, ley de orden público, ley de emisión del pensamiento, es la ley de libre emisión del pensamiento, y también la ley electoral y de partidos políticos. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de constitución, bueno, el término, ¿verdad? Es el término utilizado para designar la ley superior de cada estado, la máxima ley de cada estado,
A ello se le denomina la Constitución, ¿verdad? Y asimismo se le denomina también, tiene otros nombres, ¿verdad? Quizá no sinónimos, pero otros nombres, como acá puede ser la Carta Magna, ¿verdad? También puede ser Carta Fundamental, Carta Política podría también, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los nombres que se le pueden atribuir a la Constitución. Entonces, esta es la ley principal que establece garantías básicas para los gobernados y organiza la estructura de gobierno, cómo se organiza su gobierno, fijando las atribuciones de los gobernantes y de alguna forma el control de sus actos a través de los recursos. Entonces, como ley superior en la jerarquía normativa, pues entonces todo el resto del ordenamiento jurídico interno tiene que partir de sus principios generales, considerando inconstitucional cualquier norma jurídica inferior que contraríe los principios. Ojo con esto. Dice, considerando inconstitucional cualquier norma jurídica inferior que contraríe los principios. Entonces, en pocas palabras, si existe diversidad de leyes creadas dentro del organismo interno guatemalteco, ninguna debe contrariar a la Constitución. Y por eso es que algunos artículos de algunas leyes son derogadas, en este caso porque son inconstitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Porque violentan un derecho fundamental de la Constitución y por ello se derogan algunos artículos de algunas leyes, pues está en el Código Penal y en otras leyes, ¿verdad? Que son derogadas porque se determina que son declaradas inconstitucionales. Entonces debe tenerse presente que únicamente los tratados, ojo con esto, que los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Y esto lo establece el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Algún compañero o compañera que me escucha, que no está muy aburrido y que me pueda leer, o sea, citar esa ley y a la vez darle lectura? Artículo 46 de la Constitución. Preeminente del derecho internacional. Establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Gracias, Janet. Muy bien. A ver. Muy bien. Aquí nos vamos a quedar estacionados un ratito. ¿Qué consideran? Por favor, quiero que cada quien tenga su punto de vista y externo, ¿no? Para eso estamos, para platicarlo. ¿Qué consideran ustedes en cuanto a este artículo 46 y esa preeminencia de estos tratados en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala? ¿Qué opinan? ¿Es superior a la Constitución? No. Sería como los derechos humanos. Yo considero, Alfredo, de que están al mismo nivel, porque ahí mismo es clara la ley que dice de que se establece el principio general que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados ratifican por Guatemala. Tienen preeminencia sobre el derecho interno, o sea que eso puede venir y pues adentrarse al derecho de que hasta en la Constitución. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más participen o les pregunto? Les voy a preguntar. Ejemplo, eso es mucho penalista porque es como, por ejemplo, cuando estamos, un marero le quita la vida a alguien, entonces esos derechos atenden contra ellos o contra el delincuente o lo que sea. Eso es lo que yo así lo veo. Interesante, ¿verdad? Hay bienes jurídicos tutelados, el derecho de la vida, la salud, seguridad, etcétera, ¿verdad? Tiene que ver. Pero previamente a ello, sí, efectivamente, el artículo 46, bueno, sí, establece que en materia, ¿verdad?, de derechos humanos, pues esas convenciones o convenios aceptados y ratificados por Guatemala, pues tienen, dice, preeminencia sobre el derecho interno. Muy bien, pero cuando hablamos del derecho interno, ojo con esto, el derecho interno son el cúmulo de leyes de toda rama del derecho civil, laboral. A ver, Jonathan, dígame usted.
Licenciado, disculpe, yo no entendí muy bien eso, no sé si me lo podría explicar, por favor. Sí, a eso me refiero, que cuando hablamos de ese artículo 46 de la Constitución, que reconoce, ¿verdad?, que en tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala, pues en materia de derechos humanos, pues estos tienen preeminencia sobre ese derecho interno. Ojo con esto, menciona derecho interno, no dice sobre la Constitución. Y muy atinado, muy objetivo lo que mencionó el compañero que antecedió, indicando que efectivamente no es superior a la Constitución, pero que está al mismo nivel, ¿verdad? Sin embargo, ese derecho interno, yo les estaba explicando, pues bueno, el derecho interno es ese cúmulo de leyes, ¿verdad?, que componen al ordenamiento jurídico guatemalteco. Sí, le escucho, Janet. O sea que podemos decir, por ejemplo, el Pacto de San José, un ejemplo, ¿no? Interesantísimo, claro. Que El protege el pacto, derecho a la vida y es se habla ahí de sí, derechos humanos. sí, está también la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Declaración Universal también de Derechos Humanos. Y existen varias, inclusive en materia laboral, están la OIT, o la Organización Internacional del Trabajo, en el cual Guatemala pues ha aceptado muchos de esos convenios y tratados de la OIT, ¿verdad? Y que son ratificados por Guatemala y que obviamente pues ponen al nivel, en cuanto al nivel jerárquico, que no se violenten los derechos de trabajadores y sus, en este caso, las personas que son los que fungen como las personas propietarias de sus bienes o bien de sus negocios, ¿verdad? Y que no abusen de esa explotación del tipo laboral, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo mismo, sí, efectivamente, existe una pirámide, ¿verdad?, que es al estilo kelseniano o de Kelsen, ¿verdad? Y en esa pirámide, pues vamos a clasificar dónde se encuentran esas leyes o la máxima ley, o dónde se puede utilizar también en materia de derechos humanos esas convenciones o bien esos tratados, ¿verdad?, que Guatemala ha ratificado, y específicamente los vamos a ubicar, bueno, en la parte jerárquica o el pico de arriba de ese triángulo, ¿verdad?, está pues las leyes constitucionales. ¿Y cuáles son las leyes constitucionales? Los acabo de mencionar. La Constitución política y obviamente, ¿verdad?, las leyes constitucionales, que son la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, la ley del orden público, la ley de emisión de pensamiento y también la ley electoral y de partidos políticos. A ese nivel, por supuesto, no superan, porque es superior a la Constitución, pues se puede ubicar, ¿verdad?, a estos tratados que ha ratificado y ha aceptado Guatemala. Eric. ¿Quería hablar, Eric? Muy bien, continuamos. Entonces, si la máxima ley de un estado es la Constitución, pues entonces no debería haber ninguna que sea superior. Y por eso es que lo ponen al mismo nivel, pero solo en materia de derechos humanos. Entonces, entonces dentro de las leyes constitucionales que acabo de mencionarles, pues sí, se puede entonces establecer que de acuerdo al artículo 46 de la Constitución, pues entonces sí se acepta que tienen el mismo nivel jerárquico, bueno, los tratados y convenios aceptados y también ratificados por Guatemala, pero en materia de derechos humanos. ¿Escucho? Muy bien, continuamos. Entonces, ya mencioné entonces la primera parte, la parte máxima, ¿verdad?, que es la Constitución, y supeditado a la Constitución, esas 4 leyes constitucionales, y también el artículo 46, que establece que en derechos humanos esos tratados y convenios también tienen ese nivel jerárquico, no superior a la Constitución, pero sí al mismo nivel. Pero entonces, en este caso, la pregunta es, si están al mismo nivel, ¿qué pasa? Entonces, si hay un conflicto en cuanto hay intereses, en cuanto a una interpretación de una ley constitucional y una interpretación de una ley en materia de derechos humanos. Y en este caso, pues se ha dado, yo creo que por ahí, hace poco ustedes escucharon que
el presidente pues platicó sobre el artículo, creo que 27, ¿verdad? De la Organización Mundial, Organización de Naciones Unidas, de la ONU, ¿verdad? Y bueno, él no supo en ese momento indicar qué era lo que quería, pero quería modificar algunos aspectos que definitivamente se le hizo ver a través de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que se había equivocado, ¿verdad? Y que debería corregir esa página y definitivamente tuvo que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Por ese nivel jerárquico y porque no se debe contrariar, si bien es cierto, la Constitución tampoco puede influir él en algunas leyes contenidas en leyes, en este caso, internacionales, específicamente la ONU, o sea, esa Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, cuidado con ese conflicto de leyes, pero básicamente, cuando es de interés nacional, ¿verdad? Pues, ojo, la Constitución es primero. A ver, Eric Carrera, ¿no? Bueno, le estaba fallando, no hay cuidado, muy bien. Entonces, después de las leyes constitucionales, bueno, Janet, le escucho. Una pregunta, o sea, en el artículo 27 es como lo que pasó en El Salvador, que extraditaron a presos a El Salvador, de venezolanos a El Salvador, por decirlo así. A eso se basa el artículo 27, o sea que no pueden extraditar a los guatemaltecos ni ser entregados a gobiernos extranjeros. Depende. Aquí ya tiene que ver con ley de extradición, porque existe una ley aquí en Guate, ¿verdad? Que establece esa ley de extradición. Pues ustedes tienen un claro ejemplo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasó? No sé, ustedes me comentarán, si no, pues escucharon, o algunos que lo vivieron, que extraditaron, por así decirlo, a un exgobernante. En este caso creo que fue Portillo, ¿verdad? Que se encontraba en México, ¿se acuerdan? Y fue, ¿verdad? Fue extraditado, bueno, en este caso fue deportado, en este caso regresado aquí a Guate, o sea, ingresado a Guate para que compareciera ante la ley, pero se encontraba en México, ¿ya? Y entonces, en este caso, esa ley de extradición efectivamente funcionó. ¿Por qué? Porque Guatemala y México, pues sí, han suscrito algunos convenios, ¿verdad? Y tratados entre ambos países. Y obviamente, ¿verdad? Si aún existe una persona que por algún problema político pues se encuentra en un país, pero ese país tiene tratados con el país de donde viene, pues básicamente puede ser retornado al país y enfrentar la ley, en este caso, como lo hizo en ese momento el señor Portillo, ex gobernante guatemalteco. O sea que este artículo también se puede aplicar cuando extraditan a los narcotraficantes. Y sí, efectivamente. Okay, gracias. Sí, podría ser también. Se aplica definitivamente. Pues obviamente Estados Unidos tiene tratados y convenios, como decían, pues de forma voluntaria, ¿verdad? Suscritos por Guatemala, y obviamente por eso es que son extraditados hacia ese país. ¿Qué pasa con el caso de otro exgobernante que se fue del país y que se encuentra en Panamá? ¿Verdad? Serrano Elías, ¿no? Pero ¿qué pasa con la pedida de eso? Interesante, porque Panamá no ha suscrito convenios y tratados con Guatemala. Ojo con eso. Cuando entre dos países no existen convenios y tratados internacionales, entonces no puede solicitar el Estado guatemalteco que regresen o que soliciten la repatriación de una persona que se considera por medio de se considera que es cometió un delito político, ¿verdad? Y entonces no pueden retornarlo a Guatemala. ¿Por qué? Porque no existe ese tratado o convenio entre ambos países. Y por eso es que, si ustedes notan, hasta la fecha, pues el señor, pues exgobernante, pues sigue viviendo en Panamá. Hace poco, inclusive, un gobierno aquí en Guatemala, un juez en Guatemala, pues dejó sin efecto esa orden de aprehensión
internacional y nacional en contra del señor Serrano Elías. Eso creo que ustedes hace poco, sino que es bueno que se vayan actualizando en cuanto a que efectivamente un juez ordenó y dijo que a través del tiempo, pues, que ya no era necesario y dejó sin efecto, no solamente para el señor Serrano Elías, sino para otras personas que también tenían orden de aprehensión. Pero por eso les digo, existe esa orden de extradición siempre y cuando haya convenios entre dos estados. Caso contrario, no se podría dar. No sé, bueno, sí, específicamente usted lo menciona, Janet, ¿verdad? Al distinguido señor pues, Orellana, ¿verdad? No sé, Eric Carrera, ¿sigue con problemas su audio? No, licenciado, ya se me compuso. Ah, bueno, nítido, ahí estamos. Por Muy bien. ejemplo, los derechos humanos vienen siendo como una parte fundamental de regular la forma de que no se estén vulnerando por parte de la Constitución, inclusive un abuso de autoridad. Mire, tal vez no de autoridad, sino que no se transgredan los derechos humanos como tal. ¿Y cuáles son? Pues existen diversos derechos humanos, ¿verdad? El derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la libre locomoción, salud, seguridad, etcétera. Es un cúmulo bastante amplio. ¿Y Pero por ¿se qué? cuenta usted que a la vez hubo un personaje que acaba de recobrar su libertad hace poco? Era un periodista. Él estuvo detenido bajo el gobierno anterior, ¿verdad? Y consideraron que él, pues, había cometido algún tipo de delito, varios delitos. Y estuvo mucho tiempo detenido, hasta hace poco que recobró su libertad. ¿Y por qué cuando un delincuente, por ejemplo, un pandillero, comete un acto, lo primero que digan son los derechos humanos? O sea, ¿cuál es el fin? ¿O siempre él como persona individual posee derechos humanos, a pesar de que tengo entendido que al llegar a la prisión se pierden ciertas garantías como ciudadano? Sí se pierden, pero tomemos en cuenta entonces que en materia de derechos humanos hay suscritos tratados y convenios y por ende se deben respetar esos tratados y convenios y por ende los derechos humanos aplican para todos, no solamente para la parte agraviada, sino que también para la parte tanto sindicada como también acusada o bien condenada, ¿verdad? Dani. Creo Que eso sería, bueno, en eso sería los derechos de primera generación, si no estoy mal, porque son de individualismo, individuales, ¿no? Derechos individuales, exacto. Uh-huh. Exacto, son los derechos individuales. Claudia, ¿le escucho? ¿O alguien más? Jonathan. Yo, licenciado, respecto a lo que decía el compañero Eric, a mí también me da duda eso, porque cuando un delincuente, pues, en dado caso a veces asesinan a una persona inocente, los derechos humanos defienden mucho a esa persona y le ponen como que más prioridad, y a las personas afectadas como que las dejan de lado y no les ponen importancia. ¿Por qué pasa eso? ¿O que se puede decir que el delincuente tiene más derechos que las personas agraviadas? ¿O cómo es ese tema? Interesante, Jonathan. Bueno, no específicamente así. El tema es de que, recuérdense que una persona se encuentra investida desde que nace de los derechos. Esos derechos son inherentes a cada persona. Si bien es cierto, una persona pierde ciertos derechos cuando es detenida, pues históricamente lo que pasaba era que una persona, cuando era detenida, y a la fecha, y por eso está cada uno de ustedes estudiando esta bonita carrera, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando detienen a una persona? Pierde ciertos derechos, entre ellos, ya no puede depender de sí misma, ¿verdad? Entonces necesita ser asesorado, ¿por quién? Por un abogado. Por un abogado. ¿Por qué? Porque perdió ciertos derechos como persona, y entonces ya no se vale por sí misma, sino que tiene que ser representado, asesorado, auxiliado por un abogado específicamente, notario no, un abogado, ¿verdad? Y entonces, si esto deviene de la época romana, pues cuando detenían a una persona, se consideraba que dejaba de ser persona y pasaba a ser cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no era una persona porque perdía todos sus derechos. Sin embargo, a través del tiempo, ¿verdad? A través del tiempo, a través de situaciones que transgreden los derechos humanos, es por esto que surge y que se equipara y que se nivela y se nivela y que se deben respetar esas garantías constitucionales también en materia de derechos humanos,
pues a cada una de las personas, incluyendo a las personas que son sindicadas. A ver, el compañero que quiere hablar, por favor. ¿Sí? ¿Me escucho? Disculpe, licenciado, ¿podría ser que los derechos humanos y, bueno, el Estado, por decirlo así, deja que los derechos humanos intervengan hasta donde se les dé la gana por el hecho de que dan como una ayuda al país, por decirlo así? No, 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 no. No es así. No, vea, si bien es cierto, existen derechos inherentes a las personas, a pesar de quedar privadas de su libertad, pues bueno, es que ese es otro tema. El que es indicado por la comisión de un delito, el que es señalado porque cometió algún tipo de estafa, o en este caso se apodera de bienes, etcétera, en cualquier materia, pues es objeto de investigación y debe ser oído, citado y vencido en un juicio oral, ¿me entienden? Y ahí es donde no deben violentarse sus derechos. Por eso también es importante tomar en cuenta el tema de la pena de muerte. Sí, Araceli. ¿Se acuerda que la vez pasada yo le comentaba de lo de Bukele, que él vino y dijo, no, pues aquí yo hago con mis presos lo que quiera y los derechos humanos, si quieren que se los lleven a sus casas, ¿verdad? Es correcto. Yo lo pensaba que en ese aspecto podría ser así más o menos como, quiera que no, los derechos humanos intervienen bastante en lo del Estado, ¿verdad? Sin lugar a dudas, es así, pero también tomemos en cuenta que no todo es bueno, ¿verdad? Y no es también aconsejable ir a los extremos. Ya, si ustedes notan el tema en El Salvador, pues se escucha que es un buen gobierno, ¿verdad? Y efectivamente lo es. El Salvador ha cambiado notablemente. Sin embargo, ¿qué tuvo que haber pasado en El Salvador? Bueno, que un gobernante, en este caso Bukele, pues no es primer periodo, es segundo periodo que está, lo cual era anterior a él, era prohibido, como lo es aquí en Guatemala. Ningún gobernante puede llegar a reelegirse nuevamente. ¿Qué pasó ahí? Entonces, hubo reformas a la Constitución, pero para ello, ¿qué pasó? Hubo un Estado fallido hasta cierto punto. Él intervino no solamente en el ámbito, en este caso, del organismo ejecutivo, sino que influyó en el organismo legislativo, y también el organismo legislativo los unificó y de ello, pues, reformó la ley, ¿verdad? Y por eso es que algunos países lo critican y consideran que él dejó de ser un presidente, pues, y ahora pues lo consideran pues ya como una persona que ya está impuesta, como por así decirlo, inconstitucionalmente en El Salvador. Sin embargo, las reformas que él realizó a la Constitución permitieron que él volviera a participar, ¿verdad? Pero, bueno, en este caso es un ejemplo de lo que está pasando, es nuestra realidad, ¿verdad? Y desde luego que hubo esas modificaciones a la ley y por ende es que se permite. Y es cierto, él indica de que una persona, si existe la sospecha de que ha cometido o ha transgredido o ha violentado una ley, pues debe ser castigada. Y entonces no permite que se le den ciertas garantías, en este caso, el derecho a su libertad, iniciando por ello, y entonces ya ahí es donde existe ese conflicto en cuanto a materia de derechos humanos. Ajá, dígame. Lick, lo que pasa es que, bueno, no sé si tema, aquí tendría que cambiar la Constitución, primero la Constitución, ¿verdad? Porque yo oí una noticia precisamente ayer que agarraron a unos que estaban asaltando y ya en 48 horas ya estaba uno suelto, ya lo habían sacado. Entonces creo que desde ahí, ¿verdad? Sí, es comprensible lo que usted dice, Janet, y por ende también es importante lo que estamos nosotros estudiando para que tengamos nuestras propias conclusiones y a la vez nuestros puntos de vista. Y por eso es que es bueno interactuar como lo estamos haciendo en este momento. Ojo con lo que les voy a decir. No todo lo que uno escucha en los medios es cierto, ¿eh? Ojo con eso, hay que ser objetivos porque hay medios que son, perdónenme, son amarillistas y otros que no, ¿verdad? Entonces uno también debe analizar más a fondo cuando existe una noticia, ¿verdad? Porque a veces solo informan una parte, la parte
que ellos quieren transmitir y no existe la otra parte. Y como decía Zaffaroni, hay tres verdades, ¿verdad? La verdad de cada una de las partes y la verdad como tal, ¿verdad? Claudia. Sí, bueno, con lo que decía Janet, a veces suele pasar de que muchas personas por miedo a represalias o cualquier tipo de situación no presentan denuncia y entonces es ahí donde obviamente tienen que dejarlos libres porque no hay cargos, no hay quien presente una denuncia formal. Lamentablemente, sí. Pero, Mientras no haya una persona cuenta, agraviada o una denuncia como tal, pues no prospera, ¿verdad? No existe. Entonces, si bien es cierto. ¿Y qué pasaría si hay pruebas como videos y todo eso, aunque no se presente la persona afectada? Tampoco. Dice Janet que sí, hay delitos de lesa humanidad que el Ministerio Público de oficio pues persigue penalmente a las personas, ¿verdad? Cuando digo lesa humanidad me refiero a derecho a la vida, ¿verdad? Háblese de homicidio, asesinato, parricidio, femicidio, etcétera. O de también puede ser de indemnidad sexual, violación agravada, etcétera. Pero definitivamente debe haber un inicio a través de una denuncia como tal. Porque, ¿qué pasa? Un ejemplo, yo sé que existen ciertas diferencias, pero, por ejemplo, en Francia, pues si a través de las cámaras que le roban a una persona, esa persona que comete ese delito no tiene opción a más que cumplir con como mínimo 3 años de cárcel, ¿verdad? Entonces allá son funcionales las cámaras o los videos que se encuentran en cada esquina, lo cual aquí en Guatemala no se da. Aquí en Guatemala, lamentablemente, si no existe una parte agraviada, no puede iniciarse una acción en contra de otra persona. ¿Alguien más? Licenciado, una consulta. Los derechos humanos, ¿por quién son velados? Por la PGN, ¿verdad? No, acuérdense que está el Procurador de Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Saben ustedes quién es el Procurador de Derechos Humanos ahorita? Ni idea porque no trabajo. Muy bien. Sí, está el Procurador de Derechos Humanos. El anterior creo José que Córdoba se llama, ¿no? es Córdoba. El anterior era Jordan Ramos, que fue candidato a rector de la universidad y no ganó, ¿verdad? Y ahorita sí está el nuevo que es José Córdoba. José, no se me viene el otro nombre, pero sí, él es el Procurador de Derechos Humanos. Pues bueno, debería hablar por la parte más vulnerable, que es la clase que es afectada a través Y así como están poniendo los derechos humanos casi que a la par de la Constitución, el procurador, ¿qué vendría siendo? O sea, por así el tema legal, ¿con quién compartiría esa forma legal de decir estoy a la par de ya sea los diputados o de quién? Santo Dios, mire, otro, acuérdense que me está hablando de un organismo del Estado, está hablando del legislativo. Sí, porque yo Está el organismo ejecutivo y está el organismo judicial. Bueno, el Procurador de Derechos Humanos no debe estar del lado de ninguno de los tres O organismos. sea que es como decirlo, tiene que ser autónomo, por así decirlo. Definitivamente autónomo y que no se transgredan los derechos humanos de ningún habitante ni tampoco de ninguna persona. Esa es la función del Procurador de Derechos Humanos, que no se violenten los derechos de cualquier persona. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, pero referente a nosotros los guatemaltecos siempre se nos vulneran lo que son los derechos. ¿Por qué? Porque si yo actúo en defensa propia, los derechos humanos a mí no me defienden. Al contrario, me hunden más en el sentido de que supóngase que si yo poseo arma de fuego y entra alguien a robar a mi casa y yo, obviamente, por obvias razones me defiendo, los derechos humanos no me defienden a mí, no, que al contrario defienden a la otra persona. ¿Por No, qué razón se da eso, Lick? Porque no. me he dado cuenta que es bien complejo eso. Sí, pues bueno, no sé por qué lo menciona usted, pero bueno, ahorita usted ya está dentro de esta carrera. No es así. Una persona que está siendo transgredida en sus derechos, por ejemplo, la propiedad privada, una persona entra y comete el delito de allanamiento, diciendo por ahí, allanamiento de morada, pero si es una persona sospechosa
y usted pues se defiende, inclusive podría, un ejemplo, no usted, sino una persona le da muerte a la persona dentro de su propia propiedad, pues fíjese que ahí no se puede constituir como delito como tal, pero hay que hacerlo valer ante un juez y hacer constar, mire, yo me defendí porque ingresó a mi propiedad y quería robar, quería agredir, quería violar, quería cometer un delito y yo me defendí. Fíjese que no es penado. Ahora bien, también el tema del uso de armas. Hace poco también sucedió en un sector de zona 7, creo que hace un par de años, donde una persona es asaltada con uno de sus hijos y le disparan, pero esta persona pues hieren a su hijo, si no es el malo, es el papá, uno de los dos, pero la persona que queda viva se va siguiendo a los dos que iban en moto, él en su carro, les da alcance y les dispara y los mata, ¿verdad? Mata a los dos delincuentes, por así decirlo, pero fallece, creo, no estoy seguro si el papá o el hijo fallece. Bueno, en la audiencia, pues obviamente lo detienen por la comisión de ese delito, tal vez a eso se refiere usted, Brandon, pero en la audiencia de primera declaración a él lo declaran pues falta de mérito, le determinan una postura dentro del derecho penal en la cual pues indica que no existen indicios porque él actuó en defensa propia, en un estado de necesidad. Esto lo van a ver ustedes en derecho penal dentro de muy poco. Y entonces dejaron a la persona libre de todo cargo. En este caso, no fue ligada a proceso por la comisión de ningún delito, porque aparte que le había fallecido su familiar, pues él en defensa propia y haciendo valer un estado de necesidad, bueno, le dio muerte a esas personas, ¿verdad? Alejandra o Alejandrina. Pero mientras tanto esto, él ya lo metieron preso, ¿no? Ya incluso pasan meses para esto porque no es tan rápido. No. Entonces, Una primera declaración de acuerdo a la ley es en 24 horas, Alejandrina, no bajo un proceso. Si pasa más de si pasa más del plazo establecido, que son 24 horas, que conozca un juez su situación, bueno, entonces lo ligan a proceso. Si es ligada a proceso una persona, entonces ya hay un plazo de investigación que establece entonces que él podría gozar de beneficio de medidas sustitutivas o bien podría quedar privado de su libertad, pero ahí ya la persona está ligada a proceso. Sí, Lee, porque yo sí conozco a alguien que nos había comentado que se metieron a la casa de un su amigo, el amigo pues le disparó pues porque estaba dañando a su gente y él se fue 6 meses preso, o sea, ahí no sé yo si los derechos humanos está a favor del delincuente o de... Yo creo que habría que ver más a fondo. Yo soy más abogado penalista, le soy honesto, pero definitivamente ahí, de acuerdo a lo que usted menciona, pues no tendría razón de ser que estuviera tanto tiempo detenido. Salvo que tuviera un problema aparte, ¿verdad? O aleatorio. Un ejemplo, que el arma que utilizó, no sé, él. No, pues el delincuente dice usted que estuvo preso y salió. No, el delincuente estuvo en el hospital. El que estuvo preso fue el que defendió a su familia, el que le quitó el arma. Ya, no, tenía que demostrar a través de un abogado, tenía que demostrar la acción que él realizó en beneficio de su familia. No tendría sentido. Ahí tuvo que haber un problema más de fondo. Ok. La Constitución como tal, fíjense que es una de las mejores que hay, a pesar de que, bueno, adecuaron la Constitución de otras constituciones. Sí, el Código Penal es totalmente diferente. La Constitución, pues, es la ley constitucional, pues, es bastante generalizada para todos los ámbitos, mientras que un Código Penal es específico para la comisión o bien para, en este caso, castigar a los que cometen delitos de ese tipo penal. ¿Alguien más? Bueno, viene de la plática que venimos, todo lo que platicamos en cuanto a esa preeminencia de derechos humanos, bueno, de convenios y tratados en materia de derechos humanos, pero que efectivamente no superan o no son superiores, a la Constitución. A manera de plática, porque vamos a platicar más a fondo en la próxima clase, que no va a ser el martes, porque el martes va a ser un resumen, ¿verdad? Vamos a hablar entonces que después de las leyes constitucionales se encuentran las leyes ordinarias. Luego de las leyes ordinarias, pues van a estar las leyes reglamentarias y por último, las leyes individuales o individualizadas.
Y a eso, a ese triángulo de Kelsen se le denomina CORI, en las siglas CORI, C-O-R-I, CORI, que establece constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas, ¿verdad? Ya en la próxima clase ya platicaríamos más a fondo a qué nos referimos con esas leyes ordinarias. Y dentro de las leyes ordinarias, pues, está ese cúmulo de leyes que son vigentes, ¿verdad? Y que son positivas, como el Código Penal, Civil, Laboral, Constitución, bueno, el cúmulo de leyes, ¿verdad? Que devienen entre las leyes generales y leyes especiales, porque se desprenden otro tipo de leyes de esas mismas leyes ordinarias. Las reglamentarias, pues ya existe reglamentos, ¿verdad? A eso nos refieren, supeditado a las ordinarias o menores a las ordinarias, pues están los reglamentos. En este caso, si ustedes notan, las municipalidades o algunas entidades estatales o estatales, pues mantienen ciertos reglamentos internos, ¿verdad? Y por último, pues están esas leyes individualizadas, las cuales se pueden suscribir inclusive a través de convenios entre patronos y trabajadores, un ejemplo, y algunos contratos, ¿verdad?, que pueden darse entre personas particulares que forman parte de ese cúmulo de leyes individualizadas. Entonces, obviamente, lo vamos a hablar en la siguiente clase, ¿verdad?, en cuanto a cada una de ellas, en cuanto a las ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas. Por el momento, pues, valió la pena platicar en cuanto a este tema de la preeminencia, ¿verdad?, del derecho, bueno, en este caso, de derechos humanos en tratados y convenios, ¿verdad?, ratificados por Guatemala, pero que efectivamente no superan o no son superiores a la Constitución, que obviamente están al mismo nivel, ¿verdad? Si no tienen alguna duda, pues estamos por terminar la clase del día de hoy y desde luego que continuamos el próximo martes. Roger, yo no he visto, no tuve oportunidad de ver lo suyo. Déjeme ver, hoy mismo, hoy después de la clase voy a revisar y ya para el martes le tengo una, bueno, si usted me asegura que presentó su trabajo, pues debe aparecer, ¿verdad? Pero quiero verlo físicamente. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Sí, estoy con esa pena. La verdad estoy muy preocupado porque sí lo hice y con Lego varios compañeros vieron que lo entregué y me preocupa porque pues la verdad no saqué muy buen punteo. Usted, Roger, es que hay un trabajo que no tiene nombre. ¿Usted recuerda haber puesto su nombre? Sí, yo le puse mi nombre e incluso llevaba una carátula. Ok, bueno, entonces déjeme verificar ese aspecto. Oye, con gusto, todavía está pendiente, hoy no me dio tiempo verificar. Lick, Alfredo, rápido, mañana le puedo ir a dejar mi trabajo a su oficina. A ver, ¿mañana es qué? ¿Jueves? Es correcto. Déjame ver mi agenda, mañana, por la tarde, con gusto. Mañana es jueves. Sí, mañana jueves, ajá. Mañana ¿Qué jueves consideras? podría Eso de las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Sí, no hay inconveniente, claro. Perfecto, muchas gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Bien, compañeros, buenas noches. Nixon, hago un caso por mi